Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Vamos a Dios en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 18 en adelante, con el tema del anticristo. Primera de San Juan, capítulo 2, parte 2, desde el versículo 18 en adelante, con el tema el anticristo. Vamos a ver qué nos dice el Señor y qué podemos aprender. Pero vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, para que podamos tener conocimiento de parte del Señor. El tema el anticristo. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que esté con nosotros, nos dirija de principio a fin. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, sea nuestro Maestro. Bendice a todas las personas que escuchan tu palabra. Trae paz y tranquilidad, Señor, a tu pueblo. Tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También tú dijiste, Señor, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. Danos esa paz tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estudiar sobre un tema bastante importante, el anticristo. Versículo 18 en adelante del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ojo lo que dice la palabra de Dios. Hijitos, oíste que en el último tiempo viene el anticristo. Viene el anticristo. Oíste que el anticristo viene, dice. Oíste que el anticristo viene, por eso ahora han surgido muchos anticristos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender que el anticristo viene y ahora hay muchos anticristos? ¿Por qué dice que el anticristo viene y ahora hay muchos anticristos? Bueno, significa que antes de que venga el anticristo, manda a sus seguidores. O sea, el diablo trabaja copiándose de Dios. Como el diablo no es creador, no ha inventado nada, entonces se copia de la creación de Dios. De cómo Dios actúa, el diablo también se copia. Antes de que venga Jesucristo, Dios mandó a algunos antes de Cristo. ¿Quiénes eran? Los profetas. Los profetas eran que vinieron antes de Cristo. ¿A quién anunciaban? A Cristo. Los profetas vinieron y anunciaban de Cristo. Va a venir un Salvador. Va a venir un príncipe del cielo. Con su principado en el hombro, su reinado será eterno. Anunciaban de Cristo. Anunciaban cómo iban a morir también.
anunciaban que Él era el Salvador. Entonces vinieron anunciadores de Cristo, que fueron los profetas. El último profeta que anunció de Cristo fue Juan el Bautista. Él también se encargó de presentar a Cristo al mundo. Dijo: he aquí el Cordero de Dios, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Entonces, así como Dios mandó a profetas antes de la venida de Cristo, también el diablo se copia de cómo Dios actúa. Entonces manda también anticristos. El diablo manda anticristos antes de su venida. ¿Para qué? Para que anuncien su llegada. Anuncien y se comporten igual que el anticristo. Igual. Así como los profetas anunciaron de Cristo, vuelvo a decir, y dijeron que Él era el Salvador, entonces estos anticristos que vienen también anuncian del anticristo, del que niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el anticristo niega de Dios. El anticristo dice que no hay Dios, que Él es Dios y que no hay otro Dios. El anticristo, cuando venga a la tierra, va a decir: mía es la tierra, mío es el sol, míos son los planetas, yo lo he creado, va a decir el anticristo. La tierra donde está la gente es mía, así que me lo pagan, va a decir. El agua es mía, me lo pagan. Todo lo que hay es mío, yo soy Dios, va a decir. Está escrito que se sentará en Jerusalén en el templo de Dios. Quitará el continuo sacrificio, dice. ¿Qué quiere decir eso? Hubo un primer templo construido por los judíos, templo para Dios. Bueno, vino Nabucodonosor, destruyó ese templo. A los 70 años entró otro gobernante, Ciro, el persa. Dios utilizó para que ese gobernante, Ciro el persa, ayudara a los judíos a reconstruir el segundo templo. A reconstruirlo. Y dio dinero, plata, oro para que a Esdras y a Nehemías para que volvieran a Jerusalén y reedificaran el templo, el segundo templo. Esdras y Nehemías y Joel, por ejemplo, bueno, ayudaron en la reconstrucción del templo, segundo templo. Pasó el tiempo, vino Jesús y a los 70 años de la era cristiana, los romanos destruyeron el segundo templo. Y hasta ahora, que ha pasado más de 2000 años, todavía no se reconstruye el tercer templo, que sería, ¿no? Tercer templo. Según la profecía del capítulo 12 del libro de Daniel, dice que la ciencia se aumentaría. Al aumentarse la ciencia, dice, en los últimos días se aumentaría la ciencia. También
12:7 dice que el ángel que mostraba a Daniel el fin, hablando de la ciencia que sería aumentada en los días del fin, dice que cuando vuelva el pueblo de Israel a su territorio, cuando regrese de la dispersión, el tiempo sería cumplido, o sea, el fin. Bueno, el pueblo de Israel regresó en 1948. Regresa de su dispersión a Israel. Ahora, Israel, según las noticias de las redes sociales, dicen que tienen listo ya para reconstruir el tercer templo. Que los judíos van a reconstruir el tercer templo. Tienen mapas, tienen todo para reconstruir el tercer templo. O se están preparando para la reconstrucción del tercer templo. En ese tercer templo van a comenzar a hacer sacrificios conforme Dios ordenó en la ley. Porque los judíos no reconocen a Jesús como Salvador. Entonces los judíos van a hacer el tercer templo, van a reconstruirlo y van a comenzar a hacer sacrificios conforme a la ley, así como ordenó Moisés. El anticristo es un gobernante que se levanta de entre 10 gobernantes que están gobernando en la tierra. Hay 10 gobernantes que son la base del anticristo, porque de ahí va a levantarse el anticristo. De esos 10 se va a levantar el anticristo. Ese anticristo va a ser un pacto con el pueblo de Israel, un pacto mediante la guerra, va a ser guerra primero, ese anticristo, como un rey, o sea, un gobernante. Va a ser pacto con el pueblo de Israel y con otras naciones. Pero ese pacto no va a durar. Va a llegar un momento en que el anticristo va a romper ese pacto y él va a frenar los sacrificios que los judíos hagan a Dios. Y ese anticristo va a, en otras palabras, a manifestarse. Ese gobernante que hizo paz con el pueblo de Israel mediante guerra, va a romper ese pacto que había hecho, un pacto de paz. Y enseguida se va a manifestar tal como él es, o sea, el hijo del diablo. Con todo el poder y la autoridad de Satanás, es hijo del diablo, pues, ¿no? Dice la Biblia que el diablo le va a dar todo su reino, le va a dar todo su poder. Vuelvo a decir, el diablo trabaja así como Dios trabaja, ¿no? Dios dio a Cristo toda la autoridad, todo el poder. Dios dio a Cristo. Cristo lo dijo en Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me es entregada en el cielo y en la tierra. También lo dice la Escritura que Dios sujetó bajo sus pies de Cristo toda la creación. Y que toda la creación fue hecha para Cristo y por Él, dice, por el verbo de Dios. Entonces el diablo también se copia y le va a dar toda la autoridad a su hijo, el anticristo. El dragón dice que le va a dar toda la autoridad para que aquí tenga poder sobre toda tribu, nación y lengua, o sea, sobre todos los que habitantes de la tierra. Se va a sentar el anticristo en el templo que hagan los judíos, el tercer templo. Cuando ya estén haciendo sacrificios, el anticristo va a romper ese pacto que había hecho con los judíos
Y él va a decir, no hay otro Dios, así que me desaparecen esos sacrificios ahora mismo y me hacen sacrificios a mí, pues, va a decir, ¿no? Y va a perseguir y va a desolar, o sea, va a destruir y va a arrasar, va a desolar en toda la tierra todo lo que es objeto de adoración, dice en capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Va a barrer la tierra, en otras palabras, de todo lo que se llama religiones, sean buenas, sean malas, todo lo que es, incluyendo los sacrificios de los judíos. Por ahí va a comenzar. Y va a perseguir y va a decapitar a aquellos que no obedezcan. O sea, va a decapitar a los que no obedezcan, los va a decapitar, y a los que obedezcan le va a poner una marca en la frente o en la mano derecha, para que le adoren, le veneren, le reconozcan como a Dios. Y venderá la tierra por precio, dice, o sea, todo lo que es tierra va a decir, esta es mía, esta tierra es mía, así que se lo vendo. Si quieren habitar ahí, quieren ocuparlo, me lo pagan, ¿no? Lo que tienen casas, esa casa no es tuya, es mía, va a decir, ¿no? El agua es mía, la luz es mío, todo es mío, así que me lo pagan. O sea, va a esclavizar a la humanidad, ese hijo de Satanás, llamado el anticristo. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos bestias, dos bestias. Una, ahí nos habla de que el dragón le da todo su poder y autoridad. También dice que se le dio autoridad y poder para hacer guerra a los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. La iglesia. Hay algunos falsos predicadores que dicen que Cristo viene antes de que el anticristo surja. Mentira. Mentira. Porque Cristo en Mateo 24 está diciendo bien claro, después de la gran tribulación de aquellos días vendrá el Señor. Mateo 24, eso lo dijo el Señor. En segunda de Tesalonicenses dice que nadie les engañe ni por palabra ni por espíritu acerca de la venida del Señor, nuestra reunión con Él, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. Y eso concuerda exacto con Apocalipsis 13, donde dice que se le dio poder y autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Pregunto, ¿quiénes son los santos? ¿Acaso no es la iglesia? ¿Acaso no es la iglesia? Eso concuerda con lo que Cristo dijo. Cuando veáis la abominación desoladora en Jerusalén, el que esté en la azotea no desciende, el que esté en el campo no regrese. Huya, dijo, a los montes, ay de las mujeres que crían en aquellos días. Porque habrá gran tribulación cual nunca ha habido ni la habrá, dijo el Señor en Mateo 24. Si esos días no fueren acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos esos días serán acortados. Pregunto, ¿quiénes son los escogidos? La iglesia, perdón. La iglesia. Entonces, hay falsos predicadores que están predicando una falsa paz. Ya viene Cristo, nos lleva antes de la gran tribulación. Están confundiendo. Hay dos cosas terribles que vienen sobre la tierra: la gran tribulación y la ira del Dios Todopoderoso. ¿De cuál de ellas nos va a salvar el Señor? De la ira del Dios Todopoderoso, mas no de la gran tribulación. Hay dos cosas que los predicadores están confundiendo. La gran tribulación es una cosa, es la persecución del anticristo, todo lo que es religión. Y la ira del Dios Todopoderoso ya es en bombardeo de las 7 trompetas sobre la tierra, donde el reinado del anticristo ya cuando la iglesia ya lo lleve el Señor. Es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, pero volviendo aquí, el anticristo viene. Lo que le acabo de decir concuerda con el capítulo 11 del libro de Daniel, donde también dice que
En aquellos días los justos y se levantarán y enseñarán a muchos. ¿Quiénes son los predicadores? Y por un poco de tiempo serán, dice, purificados, blanqueados. O sea, muertos, en otras palabras, muertos. Y eso concuerda con Apocalipsis, donde dice, vi una gran tribulación, una gran congregación, una gran multitud, dice, ¿no? Vestida de ropas blancas, los que habían sido decapitados, dice, en la gran tribulación, decapitados, dice. Decían, vénganos, Señor, vénganos, de los que moran en la tierra. Bueno, pero ese es otro tema. Aquí dice que el anticristo viene, el anticristo ciertamente viene. Por eso es el último tiempo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así que ahora hay muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. O sea, la Biblia nos habla de último tiempo. ¿Cuándo comienza el último tiempo? O sea, tiempo del fin. ¿Cuándo comienza? El último tiempo comienza con la venida de Juan el Bautista, la venida del Señor y la venida del Espíritu Santo. Ahí comienza el último tiempo. Por eso dice en Hebreos, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todos. Entonces, últimamente nos ha hablado por su Hijo, dice. Está hablando de los últimos días. O sea, Dios habiéndose cansado de hablar por los profetas, últimamente mandó a su Hijo. Y ahora no hay nadie a quien mandar ya, porque es el último tiempo. Si el último tiempo comienza con la venida del Señor Jesús, miremos cuánto tiempo ya ha pasado, más de 2000 años. Si hace 2000 años comenzó el último tiempo, ¿qué será ahora? Bueno, o sea, estamos en el borde del fin. Ya se acabó el tiempo. El ángel que jura levantando su derecha y su izquierda al cielo, capítulo 12, versículo 7 del libro de Daniel, jura por Dios que vive, que cuando el pueblo de Israel regrese de su dispersión, el tiempo sería cumplido, o sea, el fin. Y eso sucedió en 1948. Bueno, entonces, ahora estamos viviendo ya más de 2000 años, 2023. Tremendo, o sea que no hay, ya se acabó el tiempo prácticamente, se acabó el tiempo. ¿Qué falta? ¿Qué dice según la Tesalonicenses? Dice que el Señor no vendrá al reunirse con su pueblo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Dos cosas tienen que venir antes de que el anticristo surja, o antes de que venga el Señor. Dos cosas: la apostasía y enseguida se manifieste el hijo de perdición. ¿Se ha cumplido eso? Por supuesto. Ahora todo el mundo está apóstata, todos, o sea, una mínima cantidad de gente servimos a Dios día y noche. Una poquita cantidad de gente alrededor del mundo servimos a Dios día y noche. Estamos esperando la venida del Señor. Una poquísima cantidad. ¿Y lo resto qué pasa? Bueno, están fuera del Señor. Eso se llama la apostasía. Están apartados del Señor. No sirven al Señor. Pero conocen de Cristo, claro que conocen de Cristo. Nosotros le preguntamos, ¿conoces de Cristo? ¿Quién es Cristo? Sí, es el Salvador.
Pero ¿vas a la iglesia? No, no voy, dice. ¿Te congregas? No, tampoco. ¿Te has bautizado? No, peor todavía. Sí, pero tú dices que eres cristiano o cristiana. Sí, pues bueno, de nombre, ¿no? Todos conocen de Cristo. Todos conocen que Cristo es el Salvador. Todos conocen que hay cielo y hay infierno. Todos conocen que hay Creador. O sea, la gente está como adormecida, está dormida. Se está cumpliendo lo que dice Mateo 24. Cristo dijo, la maldad reverdecerá, o sea, el pecado reverdecerá. Satanás ha reverdecido la maldad. La vara de la soberbia ha reverdecido, en otras palabras. El mal ha aumentado. Todos conocen de Cristo, pero no se han arrepentido. Todos conocen de Dios, pero no le sirven, le va y le viene. No se interesan de Dios. Eso se llama apostasía, son apóstatas. Apóstatas. Esa gente que no sirve al Señor ahora son apóstatas. Y en ellos se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Que dice que antes de que venga el anticristo, vendría la apostasía y ahí se levanta el anticristo. Igual que en la época de Noé vino una gran apostasía. Viendo los hijos de Dios, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, se apartaron y solamente Noé quedó. Así dice. Ojo, quiero ahí aclarar. El diablo dice que los hijos de Dios son los ángeles. No, mentira, mentira. La Biblia dice que los hijos de Dios son los creyentes que reciben a Cristo como su Salvador. ¿Dónde dice? Capítulo 1 del libro de San Juan. A todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Los ángeles son diferentes. Ojo, no vayamos a confundir. Pero el diablo dice que en la época de Noé, los hijos de Dios dice que eran los ángeles. Y que los ángeles engendraban mujeres. Señor, reprenda al diablo. Eso es una mentira diabólica. Eso es una mentira satánica. Porque Cristo dijo que los ángeles son asexuales. Los ángeles no pueden engendrar, especialmente con humanos, porque ellos no son humanos. Entonces, ¿quién engendra mujeres? ¿Quién va a engendrar, por ejemplo, al anticristo? Ah, bueno, pues ya dije que el diablo, ojo, el diablo, se copia como Dios trabaja. ¿Cómo hizo Dios para que se engendrara, por ejemplo, Cristo? A través del Espíritu Santo. Un milagro, ¿no? Así va a ser el diablo también. Porque el diablo hace milagros. El diablo hace milagros. Igualito va a ser, ¿no? O sea, el anticristo, ¿no?, lo va a engendrar el diablo a través de una mujer, pero a través de un milagro. Un milagro. Y además el diablo utiliza, ¿sabes a quién? A brujos, hechiceros, satanistas, ¿no? El diablo utiliza esas personas humanas, ungidas por el poder del mal. De esa manera trabaja el diablo. Pero volviendo aquí, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros dijiste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, dije que estos anticristos que está hablando aquí, muchos anticristos, dice. Vamos a ver quiénes son. Versículo 19. Sabemos de nosotros, no, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste
que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. No les he escrito como si la ignorases, la verdad, sino porque conocéis, porque ninguna mentira procede de Dios. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí está. Bien claro lo dice. Ojo, aquí está diciendo que estos anticristos son personajes que eran cristianos, que estaban en la iglesia, se llamaban cristianos, pero no tenían la unción de Cristo. Ojo, no tenían la unción del Santo. ¿Y qué significa? Que no tenían bautismo de Espíritu Santo y fuego. O sea, no habían nacido completamente de nuevo, habían nacido del agua nada más. Ojo, eso es lo peligroso. Ahora ve. Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que cree y se bautiza será salvo y el que no será condenado. Pero Cristo habló de dos nacimientos. Dijo, el que nace del agua y del Espíritu, ese va a entrar al reino de los cielos. Y Cristo lo demostró. Cristo nació del agua. Cuando Juan lo bautizó, Cristo nació del agua. Cuando Cristo sale del agua, el Padre bautiza a Cristo con Espíritu Santo y fuego. O sea, bautismo de Espíritu Santo y fuego. Los apóstoles, antes que se vaya el Señor, eran bautizados en agua nada más. Pero cuando Cristo, antes de irse, les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, no se vayan a predicar, antes reciban el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Del que habló Juan, dijo, ¿no? El poder de Dios. El poder de Dios. Antes no se vayan a predicar. Entonces, cuando aquí dice que los que tienen la unción del Santo tienen la verdad, se han nacido de nuevo, son aquellos que están bautizados con Espíritu Santo y fuego. Son los escogidos. Pero, ojo, en la iglesia también hay personas que solamente han nacido del agua nada más. Agua. Han nacido del agua. Un ejemplo, en Efesios, en el libro de los Hechos encontramos que en Efeso había un grupo de hombres que habían recibido el bautismo de agua nada más. Cuando Pablo llega le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dicen, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿En qué fue bautizado? En el bautismo de Juan, dice, o sea, bautismo de agua nada más. Pablo los manda a bautizar otra vez en agua y pone las manos sobre ellos y reciben el bautismo del Espíritu Santo de fuego. Y hablaban en lenguas y profetizaban, dice. Porque así dice que cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo de fuego, habla en lenguas y profetiza. Esa es la señal del bautismo del Espíritu Santo de fuego. Aquí está diciendo que los que tienen la unción, o sea, bautismo del Espíritu Santo de fuego, son los que tenemos la verdad. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? Ojo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice. Esos son aquellos que solamente tienen el bautismo de agua nada más. Salieron de nosotros, dice. Mas no eran de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción, dice. Acá está haciendo la diferencia. Los que tienen la unción conocen la verdad, dice. Sabe de la verdad, o sea, la verdad es Cristo, ¿verdad? No necesitamos enseñarles porque la verdad misma les enseña. El Espíritu Santo es el que guía la verdad a Cristo. Pero ¿y el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, está en desobediencia, no ha nacido de nuevo completamente, falta el bautismo del Espíritu. Pues. Y ahí es donde el diablo aprovecha, ojo, el diablo aprovecha ahí. ¿Qué aprovecha de meterse en las personas? Porque no obedecen a la orden del Señor. ¿Cuál es la orden del Señor? La orden del Señor es vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, y el que no será condenado. Pero al hablar Jesús de bautismo, habló del nuevo nacimiento, agua y espíritu. Entonces hay personas que no han sido bautizadas en aguas. O sea, son como muchas iglesias le llaman simpatizantes. Cuando uno le pregunta, le dice, ¿tú eres cristiano? ¿Eres miembro de la iglesia? Dice, no, soy simpatizante. Dice, ¿no? Voy a veces, ¿no?, a mirar ahí, a escuchar, dice, no, soy simpatizante. Simpatiza el evangelio. Otros han sido bautizados en agua y no se preocupan del bautismo de Espíritu Santo y fuego. Ahí es donde el diablo aprovecha y se mete porque están en desobediencia. Porque Cristo dijo, si no nace del agua y del Espíritu, no entrará al reino de los cielos. Entonces estas personas que estaban con los cristianos no tienen la unción del Santo. La unción significa bautismo del Espíritu Santo. El que tiene la unción del Santo, dice, no se deje engañar por el diablo. Miremos que de dónde nacen los anticristos. Estaban en la iglesia de Jerusalén, renegando, hablando mal del pastor, de la iglesia, hablando mal de Cristo, no hay nada, no hay Dios. O sea, el diablo ya se metió ahí y lo convirtió en anticristo. Ojo, el diablo aprovecha y se mete en aquellos que están en desobediencia. O de repente se arrepintieron, fueron bautizados en agua y siguieron pecando. Entonces el diablo, ¿qué más quiere? Se aprovecha. Por eso la Biblia dice, no des lugar al diablo. Repréndelo, dice, repréndelo. La Biblia dice bien claro, no deis lugar al diablo. No anden con los mundanos. Salgan de en medio de ellos, pueblo mío, y yo lo recibiré. Ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios, dice. Ser santo como yo soy santo, dice. Y aquí dice bien claro que aquellos no tenían la unción del santo. El apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos dice bien claro, de entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas, no perdonarán al rebaño, dividirán al rebaño. Y de afuera se meterán lobos también, dice. Cuando el apóstol Pablo dice, de entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas, estos son los que se levantan, esos son los anticristos. Voy a leerlo otra vez para que tengamos memoria de eso. Hijito, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, conoce todas las cosas. No os he escrito a vosotros como que ignoraseis la verdad, sino porque conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega al Padre y a Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí está. Salieron de nosotros. Lo dice el apóstol Pablo bien claro. De entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas y no perdonarán al rebaño. Esos son los anticristos. Estaban metidos en la iglesia, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, dicen. O sea, igualito que en medio de los apóstoles. ¿Quién estaba ahí? Judas. Pregunto, ¿Judas era apóstol? No.
no era apóstol, solamente el nombre tenía de apóstol. Por dentro no era apóstol. Trató de permanecer ahí, pero al final salió porque la Biblia dice que la luz con la tiniebla no puede convivir. De igual manera estos fulanitos están en la iglesia y salen contradiciendo al pastor, hablando mal de la iglesia, salen peleando, discutiendo y se van, se largan, y el diablo ya lo copó, lo llenó, lo ungió ya, y ahora son anticristos. Salen renegando y dicen, no hay Dios. Mentira. No hay creador. Eso es mentira. No hay Jesucristo ni Salvador. Mentira. No hay Espíritu Santo tampoco. Mentira. Dicen, ¿no? Así dicen los anticristos. Hablan igualito que su papá que va a venir. ¿Quién va a venir? El anticristo. Hijito, oíste que el anticristo viene, dice. Por eso ahora han surgido muchos anticristos. O sea, los anticristos que vienen anunciando a su papá el anticristo se manifiestan porque aunque estén en la iglesia, pero ya el Señor dijo que la luz y las tinieblas no pueden convivir juntos. Cuando prendemos la luz en una habitación, antes de prenderlo hay tinieblas. Pero cuando prendemos la luz, las tinieblas se esconden de la luz. Separó Dios, dice, la luz de las tinieblas. Las tinieblas no pueden estar con la luz. Cuando Dios dice separó la luz de las tinieblas, dice, ¿no? Está hablando en Génesis. ¿Qué está diciendo? Que el Señor sacó del cielo las tinieblas. ¿Quién eran las tinieblas? El diablo. ¿Quién más? Los que le siguieron, los ángeles caídos. Tinieblas. Eran luz antes, pero se convirtieron en tinieblas. O sea, cuando nosotros aquí vivimos, es un reflejo del espiritual. Cuando entramos en una habitación que hay tinieblas, prendemos la luz, las tinieblas se disipan, se van, se esconden, donde no llega la luz. Entonces, de igual manera, ¿no? Estos fulanos que son hijitos del anticristo, que van anunciando ya a su papá que viene el anticristo, esos son anticristos, el que niega al Padre y al Hijo. Por ejemplo, si alguien se levanta y dice, no, yo crecí en un hogar cristiano y resulta que a mí me engañaron, fui a la universidad y entonces he aprendido que no hay Dios. Todo procede por evolución. Mentira, no existe Dios, eso es mentira. Nosotros somos dioses, dicen. Todo es cuestión mental, dicen. ¿No? O sea, niegan al Padre, niegan a Cristo. Niegan a Dios creador, que todas las cosas Dios lo creó, lo niegan. Contradicen. ¿A quién? A la Biblia, pues. ¿Qué dice la Biblia? Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo dice bien clarito. Y si yo digo, no, yo provengo de la evolución, del viván, provengo de la evolución del universo, de ahí, bueno, surgió la evolución. ¿Qué cosa? Estoy negando a Dios creador y estoy negando a Cristo el Salvador y estoy negando al Espíritu Santo. ¿Qué se llama eso? Anticristo, antidios. Contra, anti significa contra Dios, contra, que da la contra a Dios. Entonces, ¿de dónde estaban estos fulanitos? Dentro de la iglesia. No tenían la unción del santo. El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, en la iglesia hay dos tipos de personas, igual que en la congregación de Jesús. La congregación de Jesús tenía 12 apóstoles. Uno era templo de Satanás, ¿quién? Judas. ¿Por qué era templo de Satanás? Porque él no se había arrepentido, él seguía pecando, seguía robando, seguía, o sea, no tenía temor de Dios, seguía siendo mundano. Entonces, como el que da lugar al diablo, el diablo se mete ahí. Por eso la Biblia dice, no dé lugar al diablo. Sal de lo mundano, de las tinieblas, dice, no. Sé de la luz de Cristo. Entonces, cuando Cristo comienza a predicar, pueblos asentados en tinieblas y en sombra de muerte, y dice, luz le resplandeció.
Cuando Cristo habla de Juan, el profeta dice, era una antorcha que alumbraba con luz, dice, ¿no? Hablando de Juan. Y vosotros quisiste regocijarte un tiempo bajo su luz, dice. ¿Qué era la luz? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es tinieblas? ¿Qué es pecado? Es lo mismo, desobediencia. Entonces, estas personas que estuvieron en la iglesia y salen de ahí hablando cosas malas, perversas, renegando de Dios, ¿no? Son anticristos, niegan al Padre, niegan al Hijo, niegan al Espíritu Santo. No tienen bautismo de Espíritu Santo y fuego. Aquí dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Bautismo de Espíritu Santo y fuego. Conoces la verdad, dice. ¿Quién es la verdad? Cristo. El que tiene la unción del Santo, que dice la Escritura, que Dios ha dado su Santo Espíritu como arras a sus herederos que van a heredar el cielo. Como arras, como garantía en otras palabras, como garantía. Te doy mi Santo Espíritu, dice el Señor, para decirte que tú eres mi heredero del cielo. Eso significa. Pero el que no tiene la unción del Santo, no tiene bautismo del Espíritu Santo y fuego, bueno, pues no ha nacido de nuevo, porque ya Cristo lo dijo. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Aquí está diciéndonos que los anticristos no tienen la unción del Santo, y en verdad pues no tienen. ¿Cómo van a volverse anticristos si tienen la unción? No puede. Es imposible, porque el que tiene bautismo del Espíritu Santo y fuego tiene la unción del Santo, no puede negar al Padre, porque el Espíritu Santo es del Padre, viene del centro de Dios, es parte de Dios. Entonces, ¿de dónde nacen los anticristos? De la misma iglesia. De la misma iglesia salen dividiendo, llevando y desanimando a todo el mundo y hablando mal del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y salen negando. No, dice, ahora mis ojos fueron abiertos. Nosotros estábamos engañados, no hay Dios, eso es mentira, nosotros somos dioses. El diablo le engaña y dice que son Dios. Así dice Ezequiel 28, dice que el diablo dice, yo soy Dios, dice, ¿no? Yo soy Dios, dice. Y el Señor le dice, tú no eres Dios, tú estás en condición de hombre. Tú no eres ningún Dios, le dice. Y es verdad, pues el diablo dice que es Dios. ¿Cómo sabemos? Porque el diablo le dijo en el ayuno de 40 días, le dijo al Señor, yo soy Dios, adórame como a Dios y te hago el rey más grande del mundo. Así como eso que estás mirando, dijo, nos demostró los reinados. Si tú me adoras como Dios, porque yo soy Dios, bueno, te hago el rey más poderoso de la tierra. Y el Señor lo reprendió por la palabra, escrito está, dijo. Tú tienes que adorar al Señor tu Dios. Bueno, entonces ya sabemos de dónde nacen los anticristos, de la misma iglesia. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al cielo al reino de los cielos. Eso lo dijo el Señor. Entonces, no todos los que están en la iglesia son de Cristo. Pero ¿cómo lo conocemos? Por sus frutos. Cristo dijo así. Por sus frutos conoceréis. Yo me acuerdo que estaba un tiempo en una iglesia y resulta de que el pastor nos mandó para evangelizar una tarde, me acuerdo, una tarde. Fuimos a evangelizar y cuando yo predicaba. Y el otro que era más antiguo me acompañaba, ¿no? Otro hermano. Justo cuando yo estaba predicando, este me interrumpía, cualquier cosa hablaba. Lo pasé la primera vez, la segunda vez también, la tercera vez lo agarré aparte, le dije, o te callas, le dije, Señor, reprenda al diablo, no me dejes evangelizar. Le dije así, o te callas, le dije, y me dejas evangelizar, o qué te pasa a ti, Señor, reprenda a Satanás. Y resulta que ese fulano era un ladrón que estaba camuflado en la iglesia, camuflado. Yo lo reprendí y esa noche dio el golpe en la iglesia, se llevó hasta los sellos de la iglesia. El pastor lo había alojado ahí en la iglesia y dormía en el templo. Nadie sabía que era un ladrón.
Esa tarde que fuimos a evangelizar, el fulano me acompañó, pero yo era el que predicaba. Pero cuando yo predicaba me interrumpía y yo me sentí incómodo, ¿no? La primera vez lo pasé nada, la segunda, la tercera no, lo agarré aparte y le dije, o te callas, le dije, y me dejas evangelizar, Señor, reprenda a Satanás, lo regañé en el nombre del Señor. Y esa noche dio el golpe, hermano. Estaba en coordinación con 3 ladrones más que estaban en 3 diferentes iglesias y coordinaban los 3. Y esa noche los 3 dieron el golpe. En las 3 iglesias robaron, se llevaron hasta los sellos. No todos son del Señor en la iglesia. Ahí se meten hasta brujos, brujas se meten. ¿Cómo sabemos? Lo vemos en las iglesias de Apocalipsis. Ahí encontramos metidos falsas doctrinas. Encontramos prostitutas que se meten las prostitutas en la iglesia para hacer caer a los hermanos. Miremos en la iglesia de las 7 iglesias, estudien las 7 iglesias de Apocalipsis. Hay falsas doctrinas y el diablo manda hechiceras también y prostitutas para hacer caer a los hermanos. O sea, el diablo no respeta a nadie. El diablo no respeta a nadie. No respeta a Dios, no respeta a nadie. El diablo tiene su gente por todas partes. Bueno, volviendo aquí, oíste que el anticristo viene, habrán surgido muchos anticristos. El anticristo viene, lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, es una bestia que no viene solo, viene acompañado. ¿Saben de quién? De su hermanito gemelo. ¿Sabe cómo se llama? El falso profeta. Vuelvo a decir, el diablo trabaja así como Dios trabaja, o sea, se copia. Cuando Dios manda a Cristo, no lo manda solo. Cristo predica la palabra y el Espíritu Santo es el milagro. El Espíritu Santo lo resucita a Cristo por el orden de Dios. Cristo predica la palabra y el Espíritu Santo es el milagro. Cristo lo dijo. Si yo con el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado sobre vosotros. Cuando Cristo se bautiza en agua, lo bautiza Juan, saliendo recibe el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Dentro de Cristo está el Espíritu Santo que hace los milagros. Son 2 personajes. Lo vemos cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús y el Padre hablando del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está el Hijo saliendo del agua, el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús y el Padre hablando del cielo. Ahí está la Trinidad divina. Entonces el diablo también. El diablo manda al anticristo como su hijito preferido y con su hermanito el anticristo. Las 2 bestias aparecen en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Puede leerlo ahí. Las 2 bestias. El anticristo se hace pasar como Dios y su ayudante, el falso profeta, hace milagros para convencer a la gente que se arrodillen y adoren a su hermano mayor, que es el anticristo. Ahí está. Dios manda a Cristo y manda también el Espíritu Santo. Ojo, igualito es el diablo. Manda 2 también, el anticristo y el falso profeta, que dice que hará llover fuego del cielo y obligará a que los moradores de la tierra adoren a su hermano mayor, el anticristo. Cuando Cristo venga del cielo para el reinado, después que ha llevado a la iglesia, agarrará a Cristo, esas 2 alimañas, el anticristo y el falso profeta, lo agarrará con una pinza y lo lanzará al lago de fuego. Ellos van a inaugurar el lago de fuego. Esas 2 alimañas, hijitos preferidos del diablo. Esos mismos a 2 alimañas son lo que dice en Job, la serpiente tortosa y la serpiente veloz. Esos mismos son. Así que ya sabemos entonces que el anticristo viene, pero no viene solo. Lo dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Así que tengamos presente, hermano, que todos aquellos que se levantan y niegan al Padre y al Hijo son anticristos, son hijitos del anticristo que va a venir.
Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué hemos oído al principio? Bueno, el Evangelio de Cristo, pues. Esta es la promesa que el Señor nos hizo, la vida eterna. Versículo 26. Les he escrito a vosotros para prevenirlo a los que les engañan. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. La unción, dice. ¿Qué es la unción? Bautismo, Espíritu Santo y fuego. Por eso, es recomendable que todo creyente busque la unción del Espíritu Santo y fuego, para que se cumpla lo que el Señor dijo, que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Eso concuerda con las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tenían bautismo de agua y bautismo de Espíritu Santo y fuego. Las prudentes. Las insensatas tenían solamente bautismo de agua nada más. No tenían reserva de aceite en sus lámparas. Lo mismo que Pablo encontró en Efeso. Creyentes que solamente habían sido bautizados en agua nada más. Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Ah, no, dijo, ¿en qué fuiste bautizado? En agua. Nada más, el bautismo de Juan, en agua, nada más. No les hablaron del Espíritu Santo, no, pues, no, nadie nos habló. ¿Y quién fue el que les enseñó? Podría ser Juan o podría ser también un predicador, Apolos de Alejandría. Ese Apolos predicaba así también. Parece que era discípulo de Juan el Bautista. Porque cuando Priscila y Aquila lo escuchan predicar, lo tomaron aparte y le dijeron, tú estás predicando un evangelio mediocre. Predica completo, habla del Espíritu Santo y fuego. Amén, dijo, amén. Y se unió a los apóstoles, fue de bendición, hermano, porque se conocía la Escritura, pero no tenía unción del Espíritu Santo. Aquí dice que el que tiene la unción del Espíritu Santo no necesita que nadie les enseñe, porque el mismo Espíritu Santo les enseña. Pues. Claro, pues. Hermano, el que tiene la unción del Espíritu Santo lo entiende todo, lo dice el capítulo 3 de 1 Corintios. El que tiene Espíritu Santo tiene la mente de Dios, porque el Espíritu Santo viene del corazón de Dios. Y además Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les guiará a toda verdad. No tomará de lo suyo, tomará de Dios y de lo mío, dijo el Señor. Cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, no necesitamos estudiar para poder predicar, porque el mismo Espíritu Santo que está en nosotros es el que habla. Eso lo dijo Jesús. Cuando se haya llevado ante gobernadores, reyes y les pregunte por causa de mi nombre, no se preocupen lo que van a hablar, mi Espíritu Santo hablará por vosotros. Y cuando predicas, también que Jesús dijo, no se vayan a predicar. Antes reciban el poder de Dios. Cuando reciban el poder de Dios, que es el Espíritu Santo y fuego del que habló Juan, entonces vayan a predicar. Nosotros los predicadores verdaderos no necesitamos estudiar teología o estudiar doctorados en teología. Señor, reprenda al diablo. Eso es sabiduría carnal, animal y diabólica. El apóstol Pablo, que era un doctor en teología. ¿Y qué pasa cuando se tomó con Cristo, recibió el bautismo del Espíritu Santo y fuego? Él dijo, lo que yo sabía lo tiré a la basura para predicar a Cristo y a este crucificado. El que tiene la unción del santo, sea bautismo del Espíritu Santo y fuego, el diablo rebota, hermano. No puede entrar esa persona porque está ungida por el Señor. Y todos sus ungidos son los herederos, son los escogidos del Señor.
¿Dónde encuentra lugar el diablo? En aquellos que solamente tienen bautismo de agua nada más, porque son desobedientes. Lean el capítulo 2, 1 y 2 del libro de Hechos, cuando los ángeles dicen a los apóstoles, después que Cristo le dijo, recibiréis poder, vayan a hacer lo que el Señor les ha dicho. Se fueron, ayunaron, se metieron en el aposento alto, ayunaron, no sabemos cuántos días. Y a las 9 de la mañana vino la unción del Espíritu Santo y fuego y hablaban en lenguas y profetizaban. Así tiene que ser la persona, buscar la unción del Espíritu Santo, porque dice en el libro de Joel, para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para cuando el Señor Dios llamare, en cualquier parte, para los que están lejos, para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Es la promesa del Espíritu Santo. ¿Dónde? En el libro de Joel, lean el libro de Joel, que dice, en los últimos días promete el Señor, derramaré mi Santo Espíritu. Mis siervos verán visiones, soñarán sueños. De cierto sobre ellos, mis siervos, derramaré mi Santo Espíritu. Capítulo 2 de Hechos, dijeron los apóstoles, para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para cuando el Señor Dios llamare, aún para los que están lejos. Todo el que invoque el nombre del Señor, o sea, el Señor lo está dando todo en los últimos días, ¿para qué? Para que nos salvemos. Todo, dio a su Hijo y da el Espíritu Santo sin medida. Así le dice la Biblia. Que su Espíritu Santo nos da sin medida, dice. Lleno del Espíritu Santo y fuego. El apóstol Pablo recomienda a Timoteo, dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue impuesto por la imposición de mis manos, dice, ¿no? Y las manos del presbiterio también. Así que el que tiene la unción del Santo no necesita, hermano, que un terrenal les enseñe, ¿no? El mismo Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo habla por nuestra boca. Ya dije que el diablo trabaja parecido a Dios. Si ustedes se van a un adivino, a una adivina, a un hechicero, les va a decir cuánto dinero tienen en el bolsillo, qué están pensando, qué van a hacer. Les va a decir, ¿saben por qué? Porque ese fulano es un siervo de Satanás, está ungido con demonio, con el poder de Satanás. ¿Quién va a hablar ahí? El diablo, pues, hermano, el diablo. El mismo Satanás está hablando ahí. Ya dije que el diablo trabaja parecido a Dios, se copia de, como el diablo no es creador, se copia. Entonces, cuando un predicador del Señor habla, ¿quién está hablando? ¿El predicador? No, está hablando el Espíritu Santo de Dios ahí. Está describiendo la Escritura. Está enseñando el Espíritu Santo de Dios, porque así lo dijo el Señor Jesús. No se preocupen, dijo. Reciban poder. Cuando reciban poder, que es el Espíritu Santo del que habló Juan, entonces vayan a predicar. El verdadero predicador lleva dos cosas, a Cristo en su corazón y al Espíritu Santo y fuego. Y entonces el Padre actúa ahí, haciendo los milagros, prodigios, señales. ¿Quién lo dijo? Cristo. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, dijo. ¿Y qué más dice la Biblia? Somos templo del Espíritu Santo. O sea, en el ser humano, el verdadero creyente está, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Tiene dentro a Jesucristo el Señor. ¿A quién más? Al Padre también. Por eso es que dice aquí que los anticristos niegan al Padre y al Hijo. Y peor, van a ser templo del Espíritu Santo. Pues. ¿Quién son? Templo del diablo, pues. Templo de Satanás, porque niegan al Padre y al Hijo. Oíste que el anticristo viene, dice, ahora han surgido muchos anticristos. Así que cuando escuches por ahí que niegan al Padre y al Hijo, ese es un anticristo, sea hombre y mujer. Ese es un hijito del anticristo, el hijo del diablo que va a venir. Reprende en el nombre del Señor y sal de ahí, porque no te contamines. Ese es un hijo de Satanás. Alguien dirá, ¿y por qué Dios permite que haya anticristos? ¿Por qué no agarra a los anticristos, les manda rayos del cielo, volveriza a toditos? Ah, hermanos, Dios tiene su agenda. La Biblia dice que Dios quiere que todos se arrepientan, que nadie se vaya al infierno después al lago de fuego. Nadie. Algunos tienen a Dios su promesa como tardanza. No, dice. No. Dios todo lo tiene controlado. Tiene su agenda. Tiene su agenda en su mano. Y según su agenda, el tiempo que va a cumplir. Tal día, tal hora. Su venida el Señor, tal día, tal hora. No.
va a acontecer tal cosa según su agenda. No podemos alterar la agenda de Dios. Eso lo dijo Cristo. No les importa a ustedes, dijo, saber los sazones y los tiempos que el Padre ha puesto en su agenda. Así dijo cuando los apóstoles dijeron: restaurarás al reino de Israel en este tiempo, no liberarás de los romanos. Señor, reprenda al diablo, dijo Jesús. No les toca a vosotros meterse en la agenda de Dios. Esperemos, Dios sabe lo que hace, todo está bajo su control. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. Hemos aprendido, Señor, sobre la llegada de este inmundo hijo del diablo. Que el Señor los reprenda. Señor, ayúdanos a conocer tu verdad. Unge a tu pueblo con Espíritu Santo y fuego. Permite que los hermanos y hermanas se bauticen en agua y también reciban el bautismo de Espíritu Santo en fuego, que es la unción tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Haz que el pueblo se esfuerce, obedezca tu palabra a lo que ordenaste, Señor. Cuando dijiste, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, el que creyere y se bautizare será salvo y no será condenado. Ayuda, Señor, a tu pueblo con espíritu de obediencia, Señor, no de desobediencia. Quita toda desobediencia de tu pueblo, Señor. Quita toda pereza del diablo, Señor. Y ayúdanos a ser diligentes para alcanzar nuestra salvación y la de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu santa palabra. Te pido, Señor, que liberte, Señor. Liberta, Señor, de todo tormento satánico a todo el que oye tu palabra. Reprendo a Satanás, todo espíritu inmundo, fuera de sus cuerpos, espíritu del diablo, fuera, espíritu brujo hechicero, suelte esas personas que oyen este mensaje en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesucristo, te echo fuera y vete y no vuelvas más, en el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano sanadora, llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, de esas personas que te aman y buscan tu rostro. Ayúdales, Señor, liberta, quita todo tormento del diablo. Liberta sus cuerpos, sana sus heridas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, cuídanos, Señor. Ayúdanos a fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Aplasta al diablo, Señor. Reprende todo espíritu inmundo, todo espíritu satánico de brujería y hechicería, Señor. Aplástalo, enloquece, brujo y hechicero y adivino, Señor. Como dice en el libro de Isaías, vuelve su maldición contra su propia cabeza, como te escrito en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.